011 1530 56 1200, WhatsApp, mensajes de textos, 0291. ¿Cuánto es su celular, señorita? ¿Cómo anda? Bienvenida, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para toda la audiencia. Está con nosotros Verónica Benaim, especialista de las pocas, de verdad, especialistas en temas legislativos. Se conoce cada rincón del Congreso Nacional. Una de las únicas que sabe cómo pasar de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Yo me perdí, le cuento. ¿Se perdió? Sí, bueno, hay cada recoveco, hay cada... Sí, hay que estudiarlo, sí. Me parece muy bien. Bueno, Vero, ¿qué hay para conversar, para charlar en el día de hoy? Bueno, el Congreso sigue básicamente con esta parálisis dentro de lo que es el contexto del calendario electoral, más en estas últimas semanas donde se está a la expectativa de lo que van a ser las elecciones del mes de este mes, del 27 de octubre. Una semana y media, Ya estamos. Bueno, pero hay algunas cuestiones que se pueden ir visualizando, como por ejemplo la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que ha firmado Mauricio Macri en este último año, todavía no finalizado, pero se ha incrementado este uso excepcional que tienen los presidentes, es un poder excepcional que siempre se tiene que utilizar cuando la medida es justamente de urgencia. Esto está amparado en la Constitución, en el artículo 99, en el inciso 3, y en lo que va del año, Mauricio Macri ya ha firmado 18 decretos de necesidad de urgencia, incrementando su básico, digamos, o lo que venía firmando en estos últimos 3 años, que habían sido de un promedio anual de 16. 48 serían en total los que llevaba firmados hasta el año pasado, dando este promedio de 16, y ahora incrementa en 18 decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué pasa un poco, Pablo? La realidad es que ante la inactividad del Congreso de la Nación, la comisión que tiene que tratar estos DNU no viene tampoco trabajando, está, digamos, en la misma sintonía que el resto de las comisiones. Es la bicameral de trámite legislativo, que solamente este año tuvo 2 reuniones, una en el mes de febrero, otra en el mes de agosto, y por ahora no se ha vuelto a reunir. Esta bicameral está compuesta por 8 senadores y 8 diputados, la preside el diputado del Frente para la Victoria, Marcos Clery, y si bien había un amague ahora en volver a reunirse por lo que había causado el último decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que tiene que ver con las ART, y donde la oposición se había manifestado bastante fuerte en contra de esta situación. Hay que aclarar que este decreto, discúlpame que te interrumpa, habla puntualmente de que las ART no se van a ver obligadas a pagar, en muchos casos, accidentes que te ocurren o que te ocurran en el trabajo. Digo, es un decreto que manda Presidencia de la Nación firmada por el presidente, o sea, sería un alivio para las ART y una preocupación para nosotros, porque nos quedamos sin una cuestión de resguardo por parte de las ART en caso que nos accidentemos en el trabajo, ¿no? Además, bueno, baja la carga, ¿no? De y baja la carga paga respecto a los accidentes laborales. Bueno, ¿qué sucede acá? La bicameral lo que hace es, el Poder Ejecutivo comunica al Congreso de la Nación estos decretos de necesidad de urgencia, tiene un plazo de 10 días para comunicarlo, y allí lo toma la bicameral de trámite legislativo, que tiene otros 10 días para manifestarse en contra o a favor del decreto de necesidad de urgencia. Es la que define la validez o rechaza el DNU. Esto por ahora no ha sucedido. Desde el Frente para la Victoria dicen que el Poder Ejecutivo todavía no ha comunicado el DNU, por eso no se ha llamado a la bicameral. Y bueno, por otro lado, también tiene que ver un poco con que en este contexto no estaría siendo, digamos, una prioridad empezar a tratarlo. Volviendo a la cantidad de DNUs que fueron pasando por el Congreso en este periodo de gobernación de Mauricio Macri,
antes de las elecciones del 27 de octubre, de las que serán el 27 de octubre, se firmaron en la comisión, en la bicameral, 6 dictámenes en rechazo a los siguientes decretos. El que estaba referido a la privatización de ARSAT, que en algún momento lo hemos hablado aquí en Argentinísima Satelital. También el régimen procesal a la acción civil de extinción de dominio y a la eliminación de la Secretaría de Deportes, ¿no?, que había bajado el rango a Secretaría. Estos fueron firmados, la oposición consiguió una unanimidad en la bicameral y firmaron esto en rechazo. Pero el oficialismo consiguió validar los siguientes decretos. La prórroga a la excepción del régimen administrativo para la inscripción de nacimientos y también las 2 modificaciones presupuestarias que se hicieron durante este año. Obviamente ninguno llegó al recinto porque el paso después de que la bicameral rechace, por ejemplo, un DNU, tiene que ser llevarlo a el recinto donde se pone en el pleno, digamos, de la Cámara, y allí, si lo rechazan las 2 cámaras, pierde vigencia el DNU. Mientras tanto, hay que decir que esto sigue corriendo, sigue vigente el decreto de necesidad de urgencia, solamente se cae cuando las 2 cámaras lo rechazan. Esto, la verdad, Pablo, que nunca ha pasado, al menos en estos 4 años no. Sí hubo algunos intentos, como por ejemplo en 2017, cuando la bicameral logró tener el dictamen y rechazar la quita de reembolsos a los puertos patagónicos que hizo Mauricio Macri, se llevó esto al recinto, se logró avanzar con esa barrera, pero por X o B no hubo quórum ese día en el recinto y no se trató y quedó totalmente apartado. Se prometió una especie de proyecto para ver cómo se iba a brindar o a equilibrar esa quita de dinero que se le hacía a los puertos patagónicos, pero bueno, esto también quedó en la nada. Y bueno, otro de los decretos que el gobierno tuvo que tirar para marcha atrás fueron los que tenían que ver con la modernización del Estado, que eran 3 DNU, era un solo DNU y el gobierno tuvo que presentar 3 proyectos para que, bueno, no corra el peligro de que la bicameral los rechace. Bueno, esto básicamente es lo que ha pasado con los decretos de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación, desburocratización del Estado, que tuvieron que darlo de baja a ese decreto y lo presentaron en 3 proyectos. A ver, supercalifragilístico. Desburocratización. Exactamente. Ese era el decreto. Así que bueno, la realidad es que Mauricio Macri viene gobernando, es mucho más fácil, digamos, de alguna forma para el Ejecutivo Nacional firmar decretos que antes que ir al Congreso a buscar los consensos necesarios, y sobre todo en este año electoral donde no hay sesiones, no hay casi trabajo de comisiones y la verdad es que tampoco, por ejemplo, está yendo el jefe de gabinete Marcos Peña, que venía presentando su informe religiosamente todos los meses, pero que ya desde antes de las PASO dejó de ir al Congreso mucho antes de las PASO. Yo creo que en marzo, abril fue la última vez que Ahora, ¿cuál es el justificativo por el cual Marcos Peña, o sea, digo, cuál es, mirá, Marcos Peña se debe querer mirar en esta toma y no le debe gustar nada, se quiere ver en esta toma. Porque ha cambiado mucho su fisonomía, ¿no? Digo, ¿cuál es la excusa hoy de Marcos Peña para decir, no voy a dar mi informe mensual a...? Porque digo, tiene que haber una excusa. Si se la pedían a Capitanich o a Aníbal Fernández... Es que no se la están pidiendo tampoco. A ver, no hay un pedido desde el Congreso para que Marcos Peña vaya al recinto. No hay silencio, digamos, no hay una especie de, que vuelva el jefe de gabinete a brindar los informes. Hay una especie de silencio. El Congreso hoy está como silenciado, digamos, ¿no? Hay como este pacto social que está vigente en la sociedad, está vigente dentro del Congreso, está vigente... Pero este pacto del que hablamos entre la mayoría y la minoría, digo, entre Cambiemos, entre el Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, la oposición. Bueno, hay una realidad, nadie quiere tocar demasiado nada, ¿no? Esa es la verdad.
¿Y por qué no se les descuentan los días a los diputados que no van a trabajar? Eso es que es un tema que me preocupa y mucho, pero de verdad lo digo. Es que... no vas a trabajar, no convocás a sesiones. Si no estás yendo a tu lugar, pues yo no digo sentate todos los días, porque la verdad es que todos los días es imposible que se pueda realizar. Ahora, ¿no hay proyectos para presentar todas las semanas? Me pongo con José Corso Gómez. Hay proyectos mira. A ver, hay proyectos que se presentan todas las semanas y tal vez no los presentan los propios diputados, los presentan los asesores. El Congreso no quiere decir que no esté trabajando en sí. Los representantes no están yendo, pero en el Congreso sí hay un trabajo de la gente que asesora a los diputados y a los senadores. También presentar cantidad de proyectos, Pablo, no hace a la calidad de la situación del Congreso, ¿no? Vos podés presentar muchísimos proyectos y por ahí Digo, no son de gran interés. No tratar el proyecto del Día de la Milanesa, como pasó el año pasado, el anteaño pasado, o un proyecto que había presentado una diputada provincial de Hurlingham, Azucena Ecosor, que propuso pagarle un subsidio de, en aquel tiempo, 600 pesos a los que cumplían más de más de 25 años de casado. Digo, pelotudeces no. Ahora, el país no está en una situación... Pero no se quieren tocar esos temas, a ver si entendemos. Pero hay que tocarlos. Sí, hay que tocarlos, pero hay un acuerdo adentro del Parlamento para que esto pase en las elecciones. Ok, entonces yo exijo que dentro de ese acuerdo se descuenten la plata. Porque sería lo más lógico y lo más fácil. Digo, diputados que son del interior y no viajan a la Ciudad de Buenos Aires para sentarse en el Congreso, que no cobren. Diputados que no van por lo menos a sus despachos, en senadores y en diputados, que no cobren, que le descuenten el día como me lo descuentan a mí, como te lo descuentan a vos, como se lo descuentan a la señora, o al señor que nos está mirando del otro lado. Es lo más lógico. Sí, es lógico, es lógico. El problema es que el hecho de que no tampoco lo dice el presidente a esto, ¿no? Porque digo, él habla de achicar gasto, pero tampoco habla de esto. Exactamente. Bueno, hay un acuerdo ahí implícito de silencio y de esperar a que pasen las elecciones el 27 de octubre. No haya sesiones, que no significa tampoco, Pablo, que los representantes no estén, digamos, en sus despachos. Hay muchas reuniones, hay mucho trabajo, pero todo está puesto en estas elecciones. Digamos que hay que recordar que el 27 de octubre no solo se elige presidente, sino que se eligen los representantes justamente nacionales de todas las provincias. Obviamente, en algunas renuevan los senadores y en otras renueva la mitad de la Cámara de todas de los representantes de todas las provincias. Por lo tanto, imagínate que están todos trabajando en territorio y las reuniones tienen que ver un poquito con eso. Yo te hice un ranking de los presidentes que más DNU han firmado. El primero ya lo sabemos todo. A ver, dígalo. Bueno, me imagino que debe haber sido Carlos Menem. Sí, pero muy bien, Pablo. Claro. 545 DNU en 10 años. Bien. Luego le siguió Néstor Kirchner con 270 decretos de necesidad y urgencia en 4 años y medio. Analizamos lo siguiente. Menem estuvo 10 años como presidente. Exacto. ¿Y me dijiste 400 y algo? 545. Néstor Kirchner, que agarra un país incendiado, prendido fuego y y no es defensa. A ver, digo... No, es contexto. Es contexto. Digo, el contexto es distinto a lo que tenía Menem. Digo, un país incendiado que necesitaba soluciones urgentes absolutamente y en muchos casos no había posibilidad de esperar a que el Congreso se junte, que tomen los aviones, ¡pam! Listo, digo. Hay que hablar de los contextos también, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. 270 DNU, Néstor Kirchner. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora y candidata a vicepresidenta de la Nación del Frente de Todos, firmó 76 en 8 años de gobierno. Fernando de la Rúa firmó 73 en 2 años y el que menos firmó decretos de necesidad de urgencia fue Ricardo Alfonsín, que solamente firmó 10 en 5 años y medio. Raúl Ricardo Alfonsín. Raúl Ricardo Ahí Alfonsín. Está, no me asuste un poco porque Raúl Ricardo Alfonsín. No me acuerdo de haberlo votado a Ricardo Alfonsín. Decíamos que Macri, entonces, para redondear el número, 48 en los 3 primeros años, más 18 que lleva ahora, bueno, más o menos un promedio de 60. O sea que está como tercero. Y vendría en el ranking... Tercero, cuarto, sí, ahí. Sí, si sigue firmando estaría como alcanzando a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, que gobernó 8 años. 8 años, Y hay que totalmente, aclarar hay que decir totalmente. esa situación. ¿Qué más tiene para contarme, mija? ¿Algo más? ¿O ya redondeamos el tema? Está ahí, hay como unas especies de reuniones de fondo para ver si se puede llegar a avanzar en retomar al menos el debate en comisión de lo que tiene que ver con la ley de alquileres, ¿no? Hay algunas cuestiones ahí que se están hablando. Probablemente haya alguna reunión de comisión, pero bueno, la realidad es que los inquilinos están haciendo presión para que este proyecto de ley al menos tenga un dictamen y vaya al recinto en algún momento, ¿no? Está muy complicado. enojado estaba Gervasio Muñoz, Sí. el titular de Inquilinos Unidos, con el que era presidente de la Comisión de Presupuesto. Pero sí, el con que la espina. Con la espina. Con la espina estaba muy enojado porque... En realidad la espina estaba muy enojado con Gervasio Muñoz, que un día delante mío prácticamente lo mandó a Freichurro. Ajá. Sí, fue ahí en el pasillo del anexo. Son tensos Son los tensos. encuentros que se están llevando ahí adelante porque, bueno, obviamente desde el sector de los inmobiliarios denuncian que hay mucho lobby desde el sector de los inquilinos denuncian mucho lobby por parte de del sector inmobiliario e hasta involucraron a parientes del presidente Mauricio Macri respecto a esa situación. Pero bueno, no es una pelea que está agotada para los inquilinos y ellos siguen como de trasfondo en toda esta cuestión tratando de instalar el tema de nuevo, ¿no?